Mire, hay que esperar a ver que avance la investigación y determinar las causas reales del fallecimiento de esta familia. Una noticia de cualquier manera trágica, de cualquier manera. Tanto sea por una intoxicación fruto de unos alimentos en mal estado o bien porque los alimentos pues estuvieran fuera del control o estuvieran en la basura. Bueno, ya veremos. Lo que sí que es cierto es que en España hemos llegado a un punto que es absolutamente insoportable. Es insoportable porque estamos asistiendo con absoluta pasividad desde las administraciones públicas a un empobrecimiento que raya la miseria de amplísimas capas de nuestra sociedad. Los datos, las estadísticas, yo siempre digo que detrás de las estadísticas hay personas con nombres y apellidos. Y a veces hasta que no les vemos cara y no tienen nombres y apellidos, se quedan ahí los datos. Pero claro, cuando sabemos que hay un 25% de personas que no tienen trabajo en edad laboral, cuando sabemos que hay en ocasiones 30% de personas en riesgo de malnutrición, no de desnutrición, que en algunos casos también, pero de malnutrición en niños y en ancianos. Cuando vemos que hay millones de familias que están viviendo o bien de sus familias o bien de la asistencia de las obras de caridad para sobrevivir cada mes. Y mientras pasa eso, la administración, o sea, cuando más emergencia social hay, cuando más demanda de ayuda social hay, lo que hace es recorta cada vez más en aquello que significa gasto social, que sirve para mantener a personas bajo el nivel de la subsistencia. Sí. Cuando asumimos con naturalidad que haya personas y conciudadanos nuestros que estén 3, 4 años sin encontrar trabajo, cuando creemos que con 460 euros puede vivir una familia, cuando asumimos eso, cuando llegan las becas comedor y resulta que las comunidades autónomas recortan las becas comedor que sirven para que los niños tengan una alimentación, una comida al día, compensada. Cuando resulta que además, en el caso que nos ocupa, además los recortes en salud puede significar que unas ambulancias, un servicio de urgencias no haya sido eficaz. Nos damos cuenta que la pobreza mata, nos damos cuenta que cada vez hay más españoles que están en la pobreza absoluta y que frente a eso hay alguien que todavía sigue prefiriendo mirar hacia otro lado y lo que hace es poner en los ayuntamientos normativas municipales para multar a aquellos que hurgan entre los contenedores para buscar comida. Porque prefieren que no se vea la realidad a que no pase, porque lo que no se ve no pasa. Y a algunos les molesta más que se vea la pobreza que no corregir la pobreza. Y hasta que en España no nos demos cuenta que o corregimos entre todos ese dato de desempleo que es atroz, porque la mayoría de las familias que están en esta situación proceden de un momento económico donde no tienen recursos, donde se han acabado los ahorros, donde las familias no pueden más, donde los ancianos se les recortan las pensiones y ya no pueden ni siquiera atender a los suyos. Y frente a eso te encuentras a responsables políticos que dicen, estamos saliendo de la crisis. Pero perdona, es que detrás de las estadísticas, de los PIBs, de los datos macroeconómicos, de las incluso buenas noticias económicas, hay una situación real, social, que es de emergencia nacional. Hombre, de auténtica emergencia nacional, ¿vale? Entonces, no se pueden dedicar menos recursos a la asistencia social, al cuidado de los mayores y al cuidado de la salud cuando más necesidad los ahorros social. A los ancianos, ¿eso es un acto vandálico o es un acto muy bueno? ¿Dejar a la gente en la calle sin alternativas es un acto vandálico o es un acto estupendo? ¿Asumir como normal que un 25% de los ciudadanos no tengan trabajo es un acto vandálico o es un acto estupendo? ¿Que cada vez los que más tienen se construye a través del empobrecimiento de la mayoría de los ciudadanos es un acto vandálico? ¿Cómo es? Es decir, cuando hay un gobierno que está más preocupado por las consecuencias de algo que no por sus causas, creo que ha invertido sus prioridades. Este gobierno tenía que estar preocupado en cómo dar solución a un 25% de personas que no tienen trabajo. Cómo dar solución a millones de españoles que están en una situación límite. Cómo dar solución a aquellas personas que han perdido su vivienda. Porque si intentan dar solución a eso, a lo mejor no tendrán problemas de violencia en la calle. Nadie quiere la violencia en la calle. El problema es que no sé si va a haber un estallido social. El problema es que la sociedad ha estallado. La sociedad como la entendemos, como una sociedad donde los poderes públicos son garantía y deberían ser garantes de unos derechos esenciales de los ciudadanos, que son a tener una vida digna, a tener empleo, a tener una sanidad acorde a sus necesidades, una educación en condiciones como garantía de igualdad de oportunidades. Esa es la función de un gobierno. Entonces, cuando este gobierno está más preocupado por
qué puede pasar en una manifestación, que no en por qué puede pasar esa manifestación, es que creo que está equivocado. O sea, que corrijan las causas. ¿Cuáles han sido las medidas de este gobierno para limitar el desempleo en este país? ¿Y qué consecuencias han tenido? ¿Cuál ha sido la apuesta de este gobierno para que aquellas personas que son desahuciadas de su vivienda tengan una segunda oportunidad y puedan tener una vivienda digna? ¿Cuáles son? ¿Qué han hecho? Entonces, si se preocupan solo de vamos a intentar poner mecanismos para poder culpar a aquellos que en un acto de una manifestación cometan excesos, pues bueno, si esa es su forma de dar respuesta a los problemas, yo creo que se equivoca, serios disturbios, señor Cañas, en esta manifestación rodea al Congreso. ¿Sabes lo que pasa? Que esos serios disturbios, los que los suelen provocar, no suelen ser aquellos, como esa familia, o como las personas que estamos hablando, o ni lo de las preferentes. Porque yo, que conozco el tema de las preferentes, la mayoría bueno, la mayoría no, todas las manifestaciones, concentraciones, han sido pacíficas y respetuosas. Y esas no merecen las imágenes de los titulares. O sea, tienen que ser 4 brétulos, pues, 4 que se ponen cascos y bates de béisbol. La gente mayor que fue estafada por las preferentes, que se manifiesta cada semana, no van con bates de béisbol, ni van con cascos, ni rompen coches, ni queman contenedores. Hay 4 monos muy listos, que son los que siempre se van los plátanos. Y el resto de monos que no se los llevan. Porque el señor Blesa y tantos otros de las cajas de ahorros, que se han ido con 10 millones de indemnización, 12 millones de euros, 10 millones de euros, un mono listo que ha dejado una caja quebrada, que hemos pagado todos los españoles, frente a un mono que no está listo, que cobra 426 euros al mes. Pero 30 años después, trabajo. Todos pues mira, tenemos televisión en color en nuestra casa y todos tenemos internet. Que yo creía y sigo creyendo que lo público, que los poderes del Estado están para velar que esos monos listos no se pasen de listos. Y para que esos monos listos no vayan en contra del resto de monos. Y como no somos monos, si somos personas, aunque algunos sean unos monos, que los 10 millones, yo prefiero que alguien no se lleve 10 millones de euros de indemnización y haya 2.000 familias que puedan vivir un año. El gobierno está tomando muchas medidas que son dolorosas, pero hay que tomarlas. Es que el mundo es que no vivimos con monos, Simón, vivimos con seres humanos. Pues te lo voy a decir de otra forma. Con abuelos que yo los veo que van a comprar al súper o van a comprar al mercado y abren el monedero y no tienen dinero. Eso es que yo no me creo. La base, el motor de la economía son las personas, ¿verdad? ¿No? En vuestra concepción, vale, pues es muy fácil. A nivel mundial, de todo el mundo, a 1900 pasamos de 0 a 1.000 millones. Sí. De 1900 hemos pasado de 1.000 a 6.000 y del año 2000 al 2020 pasaremos a 10.000 millones. Y en esta inercia de macrocrecimiento capitalista mundial especulativo, donde todo se ha basado en el crecimiento de la población, España está en decrecimiento demográfico y lo va a estar los próximos 30 años. Que es inevitable. No hay otra forma de hacerlo. España está en una situación muy jodida porque a nivel demográfico, energético, recursos naturales, tenemos que asumir un cambio estructural. Vamos a pasar de ser de los países ricos en el mundo a dejar de serlo. Ya, pero tú no Esto hay que asumirlo. Ahora, Simón, tenemos que hacer un plan nacional contra el desempleo. Simón, soy el primero que lo dice. Simón, es que evidentemente eres una persona que, pero también de una dote de realismo. Simón, una cosa, asumamos que sí, vivíamos por encima de la que va a ser la posibilidad futura. Simón, una cosa, tú estás identificando una realidad y crees que es inevitable una alternativa. Y tú decías, ¿tenemos un problema demográfico? Digo, claro que sí. ¿Se ha hecho algo para evitarlo? Claro que no. ¿Tenemos un problema energético? Claro que sí. ¿Se ha hecho algo para evitarlo? Claro que no. Tenemos, además, el déficit de tarifa que consigue que la luz en España sea la más cara de Europa. ¿Tenemos un problema de modelo productivo, como antes decía Anar? ¿Estamos haciendo algo para cambiarlo, para que salgamos de la crisis fortalecidos? En absoluto. ¿Tenemos un problema educativo? ¿Estamos haciendo algo para mejorarlo? En absoluto. ¿Tenemos un problema? Es decir, el problema es que no se toman las soluciones necesarias para que aquellas cuestiones que tú planteas que son de base. Oye, ¿Alemania no tiene un problema demográfico? ¿A que sí? ¿Cómo lo supera? ¿Tienen problema de modelo productivo? No. ¿Por qué? Porque lo arregló. ¿Tiene problemas educativos? No, porque lo solucionó. ¿Aquí están solucionando algo de eso? Sí, vale, ya. No, obviamente no. Y está aún ahí. Es decir, uno también es político. Pero bueno, mira. Yo, el ejemplo. No voy a ser sincero, pero voy a poner un ejemplo. Y aquí en este lado también. Voy a poner un ejemplo. Es decir, ¿os acordáis cuando el Partido Socialista y el Partido Popular se pusieron de acuerdo para modificar la Constitución después de unas llamadas de teléfono del señor Obama, Angela Merkel, el presidente chino, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo 24 horas en reformar la Constitución. Muy bien. Entonces, ¿está bien o está mal? Seguramente era imprescindible, necesario, chantaje, lo que tú quieras. Muy bien. ¿Se puede saber por qué una situación de emergencia nacional
con una de las crisis más feroces que hemos vivido desde el inicio de la democracia. Los dos grandes partidos de este país no han sido capaces de sacrificar sus intereses partidistas en beneficio de la nación. ¿Por qué en Alemania lo han hecho ya en 2 ocasiones? Sí, señor. Porque Alemania, Alemania, de acuerdo con el gobernador ha sido Schröder. Pero usted lo sabrá, ¿por qué no? Sí, pues porque antepone, no, y a eso, está a eso es lo que iba. Pero quiero decirte, no es imposible, en otros países lo han hecho, en situaciones económicamente complicadas, en situaciones donde se tenían que tomar decisiones a veces dolorosas para la sociedad, los grandes partidos de un país anteponen sus intereses, los intereses de la nación a los suyos. Y lo hacen, quiero decir, no es imposible. Y quería empezar por ahí. Porque en este país también se hizo los pactos de la Moncloa, recordémoslo. Y tanto. O sea, no, se puede hacer. O sea, es posible llegar a grandes acuerdos con los grandes partidos para hacer grandes reformas en momentos de extrema dificultad. ¿Pero por qué no La pregunta, lo hacen? ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque 30 años después o 35 años después de democracia ha habido 2 partidos que han demostrado en estos momentos que son incapaces de estar a la altura de las circunstancias y de las necesidades del país. ¿Por qué? Porque anteponen los intereses de sus partidos a los de la nación. Mira, decía el señor Montoro, hemos sentado las bases. No, lo que habéis mantenido, os habéis mantenido en el sitio, en el asiento. Vosotros sí que os habéis mantenido en el asiento. Y por miedo a ser generosos, por miedo a ceder, por miedo a sumar, por miedo a ser capaces de integrar a más a la hora de tomar decisiones que hubieran cambiado el presente y el futuro de este país, habéis preferido seguir haciendo política mediocre, política del enfrentamiento, del y tú más, y la culpa es tuya, y tú lo harías igual, a coger y decir, señores, ¿este país qué necesita? Porque está ahí encima de la mesa, o sea, los estudios que dicen o que explican cuáles son los problemas de este país son claros. Están claros. Vale, pero hay la unos pregunta círculos, es, ¿por qué? como Pues te decía digo, antes. pero es que la pregunta es tan sencilla de resumir, porque primero han perdido su concepto de cuál es la obligación y el fin que tiene la política. Lo han perdido. Llevan demasiados años entendiendo que el fin de la política es conseguir el poder a cualquier precio. Mira. Que el fin de estar ahí es simplemente perpetuarse en el gobierno. Que el fin de la política es ganar unas elecciones a costa del otro. Sin entender que ganar unas elecciones es tener como objetivo mejorar y progresar como país. Y para eso hay veces que uno tiene que renunciar, para eso hay veces que uno tiene que sumar, para eso uno tiene que tener una visión de Estado generosa para el conjunto de la nación y no anteponer los intereses de un partido a los intereses de la nación. Es que los partidos políticos se han transformado desde los años... ¿Pero por qué no reaccionan? Porque es lógico. Pero porque es lógico. Porque, vamos a la ver, gente está pidiendo vamos una a ver. serie de reformas, está pidiendo una serie de actitudes, está pidiendo unas formas, unos contenidos. Pero lo que no se puede pedir es peras al olmo, aunque realmente tú pienses que es un peral. Cuando nos encontramos con partidos políticos, los partidos políticos configurativos del país, que es Convergencia Democrática en Cataluña, Partido Socialista de Cataluña, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, en cada uno de los lugares, lo que nos encontramos son partidos cuyo principal planteamiento es la gestión del poder. La ideología ha desaparecido. Recuerden ustedes recuerda en cualquiera de los diferentes congresos que ha habido, que de lo único que se discutía era qué grupo del partido se llevaba el gato al agua. O sea, no había un planteamiento ideológico liberal, liberal conservador, liberal de derecha, socialista, socialista revolucionario, socialdemócrata. No. Eran grupos de poder que tú no sabías cuál era la diferencia ideológica, pero tenías perfectamente claro cuál era la capilla o la secta. Y en consecuencia, lo que estaban defendiendo son núcleos de poder. Y el poder significa privilegios. Por esta forma, dado que los privilegios son intrínsecamente unidos a la estructura económica y la estructura del Estado, la estructura del país, de la nación, te encuentras comportamientos simétricos. Mira, yo no soy cristiano, pero Jesucristo dijo, por sus obras los conoceréis. Las suscripciones preferentes, creadas para salvar a la banca, hundiendo al pequeño inversor, a la pobre señora viuda, al pobre individuo que tenía 4 perras y que no sabía nada de nada, porque era incapaz de entender ese contrato, porque no lo entiendo ni yo, ni lo entiende el presidente de la CNMV, permitió el llamado gobierno socialista, esa estafa que era Rodríguez Zapatero, permitió que se crearan y siguieron con el Partido Popular. Comportamientos simétricos.
ante una situación espeluznante que era vaciar y tirar a la miseria a gente que dependía de ese dinero para sobrevivir. Y cuando te encuentras que el que saca el capote rojo, el supuesto socialista defensor de las clases desfavorecidas, es exactamente igual que el otro, es que son exactamente iguales. Carlos, una cosa, tú hablamos de las preferentes, pero vamos a poner otro ejemplo encima de la mesa que entiende todo el mundo. La ley hipotecaria. Una persona, una familia, que tiene una hipoteca de 200.000 euros, que no puede pagarla, que el banco se le queda la vivienda por 80.000 y se la queda, ¿eh? Queda con una deuda perpetua de 120.000 euros. Es decir, una situación espeluznante. ¿Por qué? Porque quien no puede pagar una vivienda no es porque no quiera, sino porque no puede, porque ha perdido el trabajo, porque está en una situación económica terrible. Bueno, ¿han hecho algo los poderes públicos para evitar esto? Porque las leyes las hacen los hombres y las leyes las hacen los gobiernos y las condiciones las ponen los gobiernos. Al menos yo es lo que creo y quiero. Bueno, se han dado 50.000 millones de euros a la banca, ¿no? ¿Eso estaba escrito en alguna ley? ¿Que tengamos la obligación? No, ¿verdad? ¿Se puede decir los bancos, usted quiere recursos públicos, ayuda pública? Sí, pues entonces todas las ejecuciones hipotecarias, usted se va a quedar en el piso, pero esa familia no se quedará con la deuda. ¿Eso se puede obligar? Sí. ¿Se ha hecho? No. Por lo tanto, se ponen de acuerdo en algunas cosas que siempre son las que van en contra de los ciudadanos. Y yo digo, ¿se pueden poner a favor o pueden sumar para modificar? Mira, yo no sé si hay que darle 50.000 millones de euros a la banca. Pero entendamos que sí. Un momento, entendamos que sí. ¿Se puede decir y hacer una ley que diga toda aquella entidad que reciba ayuda pública no puede pedir para las personas que tengan una hipoteca el diferencial entre cómo se queda el banco? ¿Se puede hacer? Claro, ¿se puede hacer una ley de segunda oportunidad para que millones de españoles no queden fuera? Si son palanganeros de la banca. Lo quiero decirte, no estoy poniendo cosas revolucionarias. Estoy diciendo, si ya que haces medidas extraordinarias para la banca, ya que lo haces, oye, por favor, ¿puedes hacer medidas extraordinarias para los ciudadanos? Vamos a ver, es que